Hoy día es lunes 21 de abril. Lunes 21 de abril, hermano. Estamos en el segundo trimestre de este año 2025, ¿no? El título de la lección para hoy día está en la pantalla. Por favor, participen, prenda su micro, a ver, denle una lectura ahí al título. El llamado de Abraham, dice hermano. Muy bien, ahí está el título. El llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre este título o este tema que vamos a tratar sobre el llamamiento que hace Dios a Abraham, ¿no? A Abraham. A ver, hermanos, si Hermano, quieren participar. equivaldría, Sí, participen. equivaldría el llamado de cada uno de nosotros. Puede ser Celso, puede ser Mónica, puede ser Raúl, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, hermano. Correcto, hermano. Así es. Así como Abraham ha llamado, también a nosotros nos llaman, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces en esta mañana cuáles son los propósitos, ¿no? Por los cuales Dios nos llama, ¿no? Y también le ha llamado a Abraham. Bien, si alguien más quiere participar, prende su micro, participe. Hermano, justo, Oh, sí, participe, hermana. eh, bueno, respecto al llamado de Abraham, debemos recordar, ayer estábamos estudiando acerca de Nimrod y Nínive, y bueno, sabemos que Dios destruyó este mundo por agua por causa del pecado, pero después, una vez que se había limpiado todo, se supone que todo iba a empezar mejor, ¿cierto? El pecado nuevamente vuelve a surgir y se hace casi universal. Y es por eso que el Señor, en su gran amor, ¿cierto?, llama y escoge a este hombre, Abraham, para apartar un pueblo para él, para hacer una gran nación. Dice de que él hará una nación tan grande que, o sea, si mira las estrellas y las puede contar, así de grande va a ser, o sea, es tan grande la gente que va a pertenecer a esta nación. eh, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. A veces estamos cómodamente en, en una posición en la que no tenemos necesidad de nada, decimos, bueno, yo no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, soy buenito, soy bueno, ¿ah? Pero sabemos que bueno no hay ni uno solo. Y si bien es cierto, Abraham es el padre de la fe, también en algún momento vaciló, cometió algunos errores, nosotros también, pero si escuchamos la voz del Señor llamándonos y somos obedientes, ¿cierto? Él tiene un maravilloso plan para nosotros, Él quiere una eternidad junto con Él, ¿cierto? Donde ya no va a haber más sufrimiento para ninguno de nosotros. Muy bien, hermana, gracias por su participación. Bien, hermanos, ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere comentar? ¿Quiere preguntar? Hermano Gusto, Sí, hermano Marcelino, participa, hermano. buenos días, hermano. Ayer estudiamos muy bien lo referente a Nimrod. Nimrod. Su carácter era oponerse a Dios, grande, cazador delante de Dios, no tanto así como que estaba honrando a Dios, sino que estaba en oposición a Dios. En realidad, Nimrod no sabía, había significado, yo me revelaré, eso significa Nimrod. Entonces empezó a construir no una, sino más de 3 ciudades. Y lamentablemente estaba dentro de esas ciudades, en una de esas ciudades, en Ur, de la descendencia santa de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, Abraham, los hijos de Sem, semitas. Y Nimrod pertenecía a los camitas.
y las ciudades estaban corrompiéndose. Y pronto la familia de Abraham se corrompería si no hubiera llamado Dios a su tiempo. Abraham fue obediente y nosotros también estamos en las ciudades. Dios nos llama para que salgamos de las ciudades. No quiero decir que los que se queden hasta el último se van a perder total, no nos está diciendo así. Recordemos de Lot. Se quedó, pero Dios, por amor a su pueblo que estaba clamando, Abraham en este caso, escuchó, casi a Vilo lo sacó. Y muchas veces las ciudades nos ofrecen muchas comodidades, confort, pero el plan de Dios era que estemos en el campo, vean nuestros hijos cómo produce la chacra, los alimentos, y es el segundo libro de que es la naturaleza, ¿no? La creación de Dios, cómo podemos conocer a Dios aún sin tener la Biblia en nuestras manos. Eso es importante, el llamamiento de Abraham. Y Abraham no discutió, ¿cómo voy a dejar mi familia? ¿Cómo? Obedeció. Qué linda fe de Abraham. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, el llamamiento que se hizo a Abraham, vemos allí que él obedeció, ¿no? Ahora, Hermano, hay que pensar en nosotros, ¿no? Eh, eh, ¿Qué de nosotros? Sí, hermano Celso. Abraham está cumpliendo este llamado de evangelista de tierras lejanas. Se va y Dios lo ha llamado y está cumpliendo San Mateo 28, 19 y 20, como también Hechos 13, 47, donde tiene que llevar el Evangelio, presentar a Dios, llevar el nombre de Dios eterno a los gentiles, a todos los que no conocen. Y esto debe ser ilustrado con su ejemplo práctico, como también conocimiento a través de la Biblia, ¿no? Entonces, eso era su misión, de hacerlo conocer a Dios. Esto es de nosotros también. Gracias, hermano. O también podría ser ahora también 14, 6 y 7 de Apocalipsis, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Bien, hermanos, ahí están los comentarios, hermanos, respecto al llamamiento de Abraham, ¿no? Claro, la pregunta que nos haríamos, como dice Celso, Señor, o digo, dice, ¿no? El Señor, ¿para qué hace un llamado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué llamó a Abraham? ¿Y para qué nos llama a nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo, no? Entonces, ya él está dando la respuesta de que el llamado se hace, ¿no? Para dar testimonio, para predicar, para mostrar, ¿no? El amor y la justicia de Dios a través de nuestras vidas, de nuestras familias. Y vamos a ver ahora que no solamente es personal, ¿no? El llamado también es a través del pueblo, de un pueblo, ¿no? Que era el pueblo de Israel. ¿Cuál era el objetivo? Vamos a ver. Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces esto en la lección de escuela sabática. Vamos a leer, hermanos, lo que dice los comentarios aquí en la lección de escuela sabática. Hermanos, ayer habíamos estudiado un poco de Génesis capítulo 10, ¿no? Los hijos, ¿no? De Noé. Recuerden que hubo un diluvio, quedó allí Noé con sus tres hijos, ¿no? Y claro, sus esposas también. Eran 8 personas. Y ahí vemos la descendencia de sus hijos, ¿no? Uno de ellos, Javed, ¿no? También de Cam, ¿no es cierto? De donde viene, hemos estudiado respecto a Nimrod, ¿no es cierto? A Nínive, la ciudad que fue levantada
Y ahora, hermanos, vamos a ver eh, la descendencia de Sem. Y justamente aquí viene Abraham, ¿no? Abraham, que es el descendiente de Sem, ¿no? Ahí está en Génesis 10, hermanos. Bueno, más adelante está en Génesis, creo ya 12, está indicando la descendencia de Sem. Pero en Génesis 10 dice pues que la humanidad, hermanos, ahí cuando hemos leído, que se dividió pues, ¿no? La humanidad en tierras, en lenguas, en familias y naciones, hermanos. Así dice Génesis 10:5. Vamos a ver también lo que dice en Apocalipsis 14:6. Vamos a ver. Génesis 10:5 dice, hermanos, ahí, de estos, dice, de estos, las costas de las naciones, hermanos, se dividieron en sus tierras, ¿no? Cada uno conforme a su lengua, según sus familias y en sus naciones. ¿Qué les parece, hermanos? Algo lógico, tal vez, hermanos, ¿no? Preguntémonos nosotros, ¿cómo es que se forma una nación? No de partida, hermanos, ¿cómo es que se forma una familia? De hecho, ¿no? Los principios al inicio, ¿no? De la creación, vemos que Dios hace la familia, ¿no? Ahí crea a Adán y a Eva, y ahí se forma una familia, ¿no? Ahí vienen los hijos. Ahora los hijos, cuando se casan, también forman otras familias, otras familias. Por otra parte, hermanos, cuando las familias tienen intereses comunes, ¿no es cierto? Entonces forman pues no un pueblo, ¿no? Y como tienen la misma lengua, se comprenden y así forman también pues una nación, ¿no? Con los intereses que tienen. Así se forman pues, ¿no? Las naciones. Bueno, así dice, ¿no? La Biblia también. De estos, o sea, esto es de la descendencia ya, ¿no? De Jafet. Las costas, dice, de las naciones se dividieron en sus tierras. Ya se separan cada uno de sus tierras, como viven juntos, intereses tienen en común. Entonces ahí forman, pues, no, de acuerdo a su lengua, y las familias forman, pues, pueblos, naciones, después, ¿no? En Apocalipsis 14:6, hermanos, dice así: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo. Bueno, en este caso, hermanos, sabemos que ángel aquí está representando, ¿no? Al mensajero, ¿no? Que lleva un mensaje, el evangelio eterno, y el que lleva el mensaje, hermanos, eh, a través de este símbolo, ángel, es pues este pueblo, ¿no? O sea, la iglesia, hoy en día la iglesia, diríamos, o nosotros vendríamos a ser pues ese ángel, ¿no? Que tiene que llevar el evangelio eterno. Es lo que ve Juan, ¿no? Ya al final, los últimos mensajes que se dan, ¿no? En este mundo. Entonces ahí dice, ¿no? Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo. ¿A dónde, hermanos? A los que moran pues en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hermanos. Ahí está, hermanos, el mensaje que se da a toda nación, ¿no? Que hoy en día se está dando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así es, hermanos. Entonces, aquí también se está haciendo mención, hermanos, la palabra nación, ¿no? O tribu, pueblo o lengua, ¿no? Entonces, aquí nos aclara que la palabra que se tradujo allí como naciones, hermanos, es goyim, dice, ¿no? La palabra original, que también designa, dice, a los gentiles o paganos, ¿no? O sea, de ahí de repente se dice, ¿no? Cuando dice el mundo, naciones, gentiles o paganos. O sea, en realidad, pues no, gentiles o paganos diríamos que no conocen pues a Dios. Originalmente así sería, ¿no? Porque vemos también que
Abraham tiene que salir de una población de ese tipo, ¿no? De gentiles, de paganos, y, pero vamos a ver los propósitos también, ¿no? De los llamados que hace Dios, en especial para Abraham. Casi inmediatamente, hermanos, después de la introducción de este concepto, Dios llamó, pues, hermanos, a Abraham a salir de una de esas naciones para diferenciarse de ellas. Y hasta aquí, hermanos, dando respuesta. O sea, Dios saca a un pueblo para que se diferencie de las demás naciones. Va a formar una nación para que sea diferente de las otras naciones y de lo que representaban también. Por eso nos dice ahora sí leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 9. La pregunta, hermanos, dice, ¿por qué llamó Dios a Abraham? Aquí está la pregunta, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tendría que llamarnos o nos está llamando, nos ha llamado? ¿Por qué llamó Dios a Abraham, hermanos? Más tarde su nombre fue Abraham, ¿no? Así, Hermano o Justo, padre. Y termino la pregunta, ¿no? Y dice, ¿por qué llamó Dios a Abraham a abandonar, dice, ¿no? Su nación de origen, porque le pide abandonar la nación de origen, ¿no? Bueno, Por, ahí es la hermano, pregunta. La pregunta está ahí, el texto está en Génesis 12, 1 al 9. Vamos a ver primero nuestra hermana Mónica, después nuestro hermano Celso. Hermana Mónica, a ver. sí, hermano, quería compartir algo también del espíritu de profecía, que decía que Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que lo rodeaban y servían a dioses extraños, en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoch, Matusalén, Noé, Sem. Esa línea fue ininterrumpida, ¿cierto? Transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Y el hijo de Taré, Abraham, ¿cierto?, se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por todas partes lo invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Eso dice el escrito francés. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está el espíritu de profecía, ¿no? Haciendo mención a que el lugar donde vivía Abraham, su padre Taré, era un pueblo, pues, ¿no? Donde había idolatría, tradiciones, costumbres paganas, ¿no? Ahí vivía Abraham, ¿no? Y de ahí le dice que salga de ese lugar, ¿no? Bueno, hermano Celso, iba a participar también, alguna pregunta tal vez. gracias, hermano, pues ya dijo la hermana Mónica, todo narró, porque en ese lugar ya estaba apostasía, este, estaban en contra de Dios y no conocían a Dios, estaban cumpliendo 135 de lo que dice Salmos, como también 115 Salmos, ahí lo dice idolatría, ¿no? Entonces, eh, y Dios lo llamó por misericordia a Abraham para que a través del cual se puede conocer a Dios verdadero. Este es un privilegio para Abraham, ¿no? Es una, que digamos, misericordia de Dios que ha llamado a Abraham para que el resto de la humanidad puede restablecer, ser transformado a través del conocimiento de esta persona, Abraham. Por eso se habrá llamado padre de la fe, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Hermanos, como dice nuestro hermano, hay un propósito. Justo la pregunta está aquí indicando, ¿no? ¿Por qué? O para qué también, ¿no? Llamó, pues, ¿para qué o por qué llamó Dios a Abraham, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no?
Bueno, y le pidió pues que abandone su nación de origen, hermanos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a ver ese por qué, para qué. Bueno, dice así la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, ¿no? Vete, dice, ¿no? O sal, ¿no? De tu tierra, de tu parentela, de tus parientes, tus amigos, ¿no? De la casa de tu padre, ¿no? Ahí, sepárate de tu padre, en otras palabras, ¿no? ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Específicamente no dice a dónde Dios, ¿no? Pero sí le dice, bueno, yo te voy a indicar a dónde vas a salir. Y aún le dice aquí el propósito, hermanos. El versículo 2, ¿no? Del capítulo 12 dice el propósito. ¿Para qué? Ahí dice, y haré de ti, dice, una nación grande. O sea, Abraham va a ser, va a formar una nación grande, hermanos, una nación grande. Ahí está el propósito, hermanos. Ahora, ¿para qué? Pues no una nación grande. Y te bendeciré. O sea que en la nación grande que formaría Abraham, sería una nación bendita, bendecida por Dios. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué les parece, hermanos? Engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendito. Ahora estamos estudiando acerca de Abraham. Y Abraham, como dijo el hermano, es padre de la fe, ¿no? Se dice, hay grandes religiones también en base, ¿no? A este nombre de Abraham, este personaje, ¿no? Abraham. ¿Qué más dice, hermanos? El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Miren, Dios está diciendo, ¿no? El creador del universo, el creador nuestro, le está diciendo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, ¿no? Bendeciré a los que te bendijeren, ¿no? Y a los que te maldijeren, maldeciré. Miren ahí, hermanos, la protección de Dios para Abraham, su familia y la nación que formaría. Serían una bendición, ¿no? En este mundo, esta nación que sería formado a partir de Abraham, ¿no? Y nadie podría maldecir porque cualquiera que maldiga, pues, a Abraham, a la nación de Abraham, sería maldito también, pues, hermanos. Eso es lo que dice ahí Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Benditas, dice en ti, o sea, a través de esta fe de Abraham, ¿no? Todas las familias de la tierra, ¿no? Porque tendrían también esa fe de Abraham, pues, ¿no? Justamente la iglesia se supone que tiene esa fe de Abraham, ¿no? Y así que, hermanos, ahí está el propósito. Y se fue a Abraham, dice el versículo 4, como Jehová le dijo. Esto es importante, hermanos, que aquí resaltar de que Abraham se ve, ¿no? En la experiencia de Abraham, que él no consulta a nadie, ¿no? A su amigo, amiga, papá, mamá, esposa, no. Hermanos, no consulta. Él tiene una relación directa con Dios y simplemente Abraham, ¿no? Hace caso a Dios, ¿no? Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, ¿no? Y Lot fue con él. Hermanos, Lot era su sobrino, ¿no? Era huérfano Lot, y así que se lo llevó también a Lot. Y era Abraham de edad de 75 años, hermanos. Imagínense, 75 años tenía Abraham, y así que a esa edad le llamó y salió, pues, de su parentela, de su nación, de origen. Cuando salió de Aram, dice, ¿no? O sea, vivía en Aram. Aram era ese pueblo, ¿no? Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. O sea, su mujer se llamaba Sarai. Y a Lot, ¿no? Hijo de su hermano.
y todos sus bienes que habían ganado, dice, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Entonces aquí ya aparece un nombre, Canaán. Recuerden, hermanos, los de Canaán son del hijo de Noé, de Cam, ¿no? Los cananeos, ¿no? Gente que era pagana, no creyente en Dios, pues no conocían a Dios. Entonces salió para ir a tierra de Canaán, a esa tierra, hermanos. A tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, ¿ah? Hasta el encino de Moré, dice, ¿no? Y el cananeo estaba entonces, dice, en la tierra. O sea, vivían pues los cananeos ahí. Y apareció Jehová a Abraham otra vez, hermanos, ¿no? Y le dijo, ¿no? A Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Miren la promesa que hace Dios. Esa tierra, ¿no? De los cananeos era una tierra pues muy especial, hermanos. Era como el huerto del Edén, algo así. Entonces le promete Dios a Abraham, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Dice. Muy bien, ahí está la promesa, hermanos. Y edificó allí un altar a Jehová. Hay una característica de Abraham que siempre en el lugar donde está, él edifica un altar a Jehová. O sea, él establece siempre comunión con Dios, hermanos. Y el altar justamente para eso, ¿no? Para tener comunión con Dios. ¿No? Y nosotros también en la casa deberíamos tener un altar, ¿no? O sea, un lugar donde estemos orando, conversando con Dios, ¿no? ¿Quién, dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido? Pues no. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, ¿no? O sea, vivía en tiendas o carpas, pues no. Teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, ¿no? Y edificó allí altar a Jehová, hermanos. Siempre, miren, todo lugar donde va, siempre le edifica altar a Jehová. E invocó pues el nombre de Jehová. Ahí está, hermanos, para adorar a Dios, invocar el nombre de Jehová, ¿no? Llevar el sacrificio, que es el corderito, hermanos, que es un símbolo, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a propósito, cuando se habla de descendencia de Abraham, que va a ser una bendición para todo el mundo, hermanos, está hablando de Jesucristo. El descendiente de Abraham es Jesús. De ahí viene Jesucristo, pues, hermanos. Y a través de Jesucristo somos, pues, bendecidos, hermanos. Bueno, dice aún el versículo 9, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, él caminaba de lugar en lugar ahí, hermanos. Bueno, ahí está, hermanos. Entonces, creo que la respuesta a la pregunta que se había hecho, ¿no? ¿Cuál era o para qué se le había llamado, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de que tendría que salir de su nación? Si a nosotros nos dijera que salgamos, hermanos, de donde estamos, ¿cuál sería el objetivo para nosotros salir? Y a propósito, no, tal vez algo quedó todavía así para responder, ¿cuál en el fondo? ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó ahí nada más y allí formó pues Dios un pueblo, ¿no es cierto? Ahí donde estaba su papá Taré, ¿no? En Harán, ¿no? Dice, ahí. ¿Por qué no ahí formó un pueblo? ¿Por qué tuvo que salir, apartarse? ¿No? Bueno, justo Ya. Sí, hermano Marcelino. A ver. la pregunta dice, ¿por qué no salió? ¿Por qué no se quedó allí? ¿Por qué tiene que haber salido? Dios siempre saca a su pueblo. Recordemos, de Egipto sacó Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque Egipto tenía un rey llamado Faraón y él ordenaba y eso obedecían todos. Y Dios quería formar o siempre quiso que Él sea el que gobierne. De ahí viene teocrático, ¿no? Dios gobierna a su pueblo.
Dios también tuvo que sacar a su pueblo de Babilonia por sus pecados, por su desobediencia, por elegir lo malo. Fueron 70 años, lo sacó de allí. No sé si ustedes han visto un desastre cuando un perrito tiene 5 o 6 crías y hay un desastre y tú tienes que sacar uno por uno, a ninguno lo deja el perrito. Lleva de su cuellito de la nuca, agarra y deja. Y lo mismo hace el gato también. Más o menos parecido Dios hace de su pueblo. Saca de un lugar que se está contaminándose para ponerlo en un lugar seguro donde fluye leche y miel. El mejor lugar. Y Babilonia, cabe recordar, estaba fundado en un lugar, ya que Caín no quiso obedecer a Dios de poblar, henchir la tierra, rodear toda la tierra y él quiso una ciudad lo más cercano posible al huerto del Edén, donde estaba el Edén. Recordemos también que el Edén fue llevado al cielo, al árbol de la vida, antes que venga el diluvio. Entonces, de ahí que Sinar, esa pampa, es donde está el río Idiquel, el río Éufrates, hasta ahora existe. Y esa zona es fértil, un valle totalmente muy fértil, excelente clima. Entonces, de allí lo sacó y llevó a otro lugar. Dios sabe dónde es también un lugar que Dios quiere lo mejor para su pueblo y a nosotros también. Nos va a tener que sacar de este lugar para llevarnos al Canaán celestial. Nuevamente esta tierra será, ya sabemos nosotros, el final de la historia de esta tierra. muy bien, hermanos, participen, pregunten, comenten también. Hermanos, Hermano, sí, hermanos Celso. este, como Abraham, hermano, nosotros debemos ser caminantes, no debemos permanecer en la iglesia y debemos salir porque si permanecemos 2 años, 3 años, 10 años, 40 años, una vez en la iglesia, ahí nomás no está bien, sino que tenemos que salir a otros lugares, llevar la palabra de Dios, presentar a Dios. Esa es nuestra misión para que la humanidad conozcan que Dios es. Ahí hay campos, hay ciudades, hay pueblos e iglesias que necesitan de nosotros y debemos presentar ahí, porque cada persona tiene su lenguaje, tiene su costumbre, tiene su carácter, tiene su modo, tiene su método de predicar, enseñar. Entonces eso debe ser llevado a personas, ya sean nuestros hermanos o ya sean otras personas. Ahí es lo que se necesita. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí están los comentarios, hermanos. Y pues ahí nosotros hemos sido sacados también de este mundo, se dice, ¿no? Así figurativamente o figuradamente, ¿no? Estamos en este mundo, sí, pero dice que nos ha sacado del mundo. O sea, ¿qué significa eso, no, hermanos? Pero dice que somos como ovejas en medio de lobos. Pero el Señor Jesús mismo en su oración dice eso, ¿no? Señor, ¿no? Que, bueno, nos ha puesto en este mundo, ¿no? Donde está el pleno conflicto y pide, ¿no? Que nos cuide. Por favor, cuida a estos mis hijos, ¿no? Que no son del mundo, pero están en el mundo, pero cuídalos, ¿no? Entonces sacó de la oscuridad para hacer luces, ¿no? Para iluminar, ¿no? Ahí ver el propósito, ¿no es cierto? El propósito. Claro, cada ser humano tiene que tomar sus decisiones también frente a este llamado. Y vemos que Abraham llevaba a su sobrino Lot. Entonces, ¿cómo crecen las familias, hermanos? Crecen las necesidades. Y había discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham por los pozos que había. Bueno,
discusiones y a veces cuando se vive así juntos, entre hermanos, todos familiares, siempre hay dificultades, discusiones por ahí. Por eso el consejo es no separarse, ¿no? Y aquí Abraham dice, ¿no? A Lot, para que no estemos así, somos familia y no estemos en peleas, hay que toma tú una decisión. ¿A dónde quieres ir? Y si tú vas a este lado, yo me voy al otro lado. Y entonces Lot tomó una decisión. ¿Cuál fue su decisión? Vio, ¿no? Los campos de cultivo especiales que había, ¿no? Donde estaba Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahí es donde él eligió, ¿no? Irse para ese lugar. Lot eligió. Y sabemos que él vivió allí y la gente, pues allí realmente, ¿no? Esas ciudades, en unas ciudades, ¿no? Grandes como hoy en día seguramente, ¿no? Hay las ciudades en este mundo. Y ahí pues hay corrupción, hermanos, ¿no? Hay corrupción. Tan igual como ahora es, en ese tiempo también, pues hermanos, igual. Y peor aún, de repente, ¿no? Aunque estamos viviendo ya igual, todo estaba corrupto. Eso de que toda la gente allí por hábito, pues la familia estaba completamente destruida porque la relación de pareja, no como Dios había establecido hombre y mujer, ahí se desterró completamente. Entonces ellos vivían hombre con hombre. Recuerden que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ahí estaba Lot, y justamente la gente, ¿por qué iba a ser destruida? Justamente porque eh, lo que hoy en día se está manifestando en este mundo LGTB, diferentes letras, hermanos. O sea, al gusto del ser humano, pues no se está, se ha destruido la familia, entonces eso está absorbiendo, ¿no? Incluso podemos ser absorbidos nosotros también. Hermanos, Lot estaba ahí corriendo ese riesgo y para que no fuera destruido, incluso tuvo que salir, pues hermanos, no podía quedarse. Y eso también proféticamente va a suceder. Podemos estar viviendo de repente en una ciudad así y vamos a tener que salir porque va a venir el juicio de Dios. Y ha tenido que dejar todas sus propiedades, tendría sus casas, sus riquezas, ¿no? De ahí que la esposa, ¿no? Seguramente su corazón estaba allí, por eso volteó, porque la orden era que no volteen y se convirtió en una estatua, ¿no? De sal. Salieron, los ángeles los sacaron a Lot, sí, así, a la fuerza prácticamente han tenido que salir, ¿no? Lot. Y hermanos, ¿por qué Abraham tenía que salir de donde estaban ahí sus parientes? ¿Por qué? Algo similar, hermanos, ¿no? Es que el entorno nos absorbe, pues, hermanos, las costumbres y todo ello, a veces uno es absorbido y uno tiene que salir. Puede ser una de las razones, ¿no? De hecho, que hay que ponerse firmes, ¿no? Para no ser absorbidos por el ambiente que nos rodea, ¿no? Por el entorno, ¿no? Y vamos a leer aquí el comentario justamente que va en esa dirección. La intención, hermanos de Dios, era utilizar a Abraham para establecer una nación que contrastara con los reinos humanos. Ya, aquí está una razón. Dios quería formar un pueblo, pues, hermanos, para que sea un contraste diferente, ¿no? De todos los reinos humanos. O sea, el pueblo de Israel tenía que ser diferente, ¿no? Ser una luz, pues, ¿no, hermanos? Frente a todo el mundo que es oscuridad, a las naciones. Bueno, no debían tener, pues, otro rey que Dios mismo. Entonces, este pueblo tendría que ser dirigido por Dios mismo, entonces sería, pues, diferente, completamente diferente. El pueblo debía ejemplificar, ser un ejemplo, hermanos. Como hoy en día, si hay una iglesia, tiene estas mismas razones, pues, hermanos, objetivos de ser ejemplo, ejemplificar, hermanos. El pueblo debía ejemplificar, ¿no? Lo que sucedería si la raza humana regresaba a su creador.
O sea que aquí el ejemplo es de que ¿no? La gente nos mira, ¿no? De lo que éramos y a lo que somos, pues, ¿no? Se supone que debería haber una diferencia, ¿no? De lo que antes éramos con lo que ahora somos. Ahí estamos, de repente batallando, pues, ¿no, hermanos? No sé, pero ahí está el propósito, hermanos. Israel fue establecido, hermanos, con el propósito de que fuera una bendición, hermanos, para todas las familias de la tierra. Es lo que dicen, ¿no? Van a ser una bendición, o sea, una luz, un ejemplo. Dios había derramado sobre ellos luz y privilegios que no se habían visto en el mundo desde quizá antes del diluvio, hermanos, ¿no? Entonces, tal vez eso no se había visto, pero así este pueblo tendría que mostrarse en este mundo, pues, ¿no? Entonces, vamos a leer aquí, hermanos, justamente dando respuesta a todo ello, los propósitos de Dios. Deuteronomios capítulo 4, versículo 5 al 9. Y la pregunta que nos hace dice, ¿qué estaba diciendo el Señor a los hijos de Abraham? ¿Ah? ¿O qué nos dice a nosotros? Porque también nos consideramos hijos de Abraham, ¿no? ¿Qué estaba diciendo, no, el Señor a los hijos de Abraham? A la nación que se había convertido, pues, en el cumplimiento de la promesa hecha por Dios al patriarca, hoy en día la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Vamos a ver aquí específicamente ya el propósito por el cual Dios dice que se aparte a Abraham, ¿no? De su pueblo, ¿no? Vamos a ver aquí lo que dice la Biblia. Mirad, dice, ¿no? Yo os he enseñado estatutos y decretos. Entonces aquí Moisés es el que está hablando al pueblo de Israel para que entre a la Canaán terrenal. Les está diciéndoles, no, mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. O sea que los estatutos y decretos no eran de Moisés, sino eran pues no de Dios. Dios le había dado esos estatutos y decretos. Recuerden, 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, que Dios le dio. Entonces, ahí Moisés les está diciendo, les está recordando, incluso les recuerda específicamente los 10 mandamientos que está en el capítulo 5 de Deuteronomios. Entonces, en el capítulo 4 les está diciendo, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué está diciendo, hermanos? Entonces, ahí están, Moisés está diciendo al pueblo de Israel, les he enseñado todos los estatutos y decretos que Dios me ha dado, mi Dios me ha dado, para que lo practiquen, para que lo hagan, dice, para que hagáis así. ¿Dónde? En la tierra que van a entrar, a la Canaán terrenal, ¿no? Porque era la promesa, ahí tenían que entrar, hermanos, a posesionarse de esa tierra, ¿no? Y los cananeos, pues, ser botados de ese lugar. Que Dios es el dueño de todo y sabe lo que Él hace, pues, y cumple sus promesas. Y entonces, hermanos, continúa diciendo, ¿no? Moisés al pueblo de Israel. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Aquí, hermanos, está bien claro. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. ¿De qué sirve, hermanos? Eso no hay que meditar y pensar. ¿De qué sirve tener los mandamientos de Dios? Él mismo lo escribió con sus propios dedos, que esté en la pared, que esté en la Biblia también está, que esté allí. Si nadie va a obedecer, si nadie lo va a guardar, si no se va a poner en obra. Podemos ser cristianos, ahí están los mandamientos de Dios. Si yo no voy a vivir de acuerdo a los mandamientos, si no voy a vivir de acuerdo a lo que, a mi tradición, a lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ¿de qué se sirve, pues, no, esas leyes que Dios ha dado para su pueblo, para la iglesia, si no lo voy a poner en la práctica, hermanos? Por eso aquí dice, guardadlos, pues, y ponedlos por obra.
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué les parece, hermanos? Hablamos de sabiduría, hablamos de inteligencia, hermanos. A veces hablamos cualquier cosa, ¿no? De sabiduría, inteligencia. El mundo define a su manera lo que es sabiduría, inteligencia, y nosotros también de repente nos guiamos por lo que dice el mundo. ¿Qué cosa es sabiduría? ¿Qué cosa es inteligencia? Y aquí está pues la sabiduría y la inteligencia, hermanos. Así que no necesitamos no estar guiándonos por un erudito, ¿no? Un hombre. Aquí la Biblia nos está diciendo qué cosa es inteligencia, qué cosa es sabiduría. El guardar estos decretos, estos mandamientos de Dios, eso es sabiduría, eso es ser inteligentes, hermanos. Eso es sabiduría, eso es inteligencia, no hay otra cosa, hermanos. Que yo tenga conocimientos, que tenga títulos por aquí, por allá, este es sabio, este es inteligente. Dicen, no, hermanos, la Biblia dice, la inteligencia y la sabiduría está en poner en práctica, practicar los mandamientos de Dios. Es el que practica los mandamientos de Dios, por más que no tenga un título, ni siquiera entró a la escuela, apenas sabe leer, o ni siquiera sabe leer. Pero si pone en práctica, hermanos, los mandamientos de Dios, ese hombre o ese grupo de hombres son sabios, son inteligentes. Eso es sabiduría, eso es inteligencia. De nada sirve también tener hasta una Biblia, hermanos, y no poner en práctica las enseñanzas de la Biblia. Entonces somos insensatos. No. Teniendo la Biblia, teniendo los mandamientos de Dios, y no lo ponemos en práctica, pues no seríamos sabios, ni siquiera inteligentes. Entonces, eso no nos olvidemos, hermanos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Entonces, cuando ponemos en práctica, hermanos, todo lo que dice Dios, ¿qué va a decir los pueblos? Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, pues, ¿no? La gente del mundo, ¿qué va a decir? Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así dirá la gente, hermanos del mundo, cuando lo ponemos en la práctica, cuando ponemos en la práctica. Si no lo ponemos en la práctica, pues no, somos peor que la gente pagana del mundo, ¿no? Sabiendo no poner en práctica, seríamos peor, ¿no? Peor que la gente, ¿no? Incrédula, que no conoce a Dios. Porque, hermanos, dice aquí, pregunta, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y así que Dios mismo está pues ahí con el pueblo, con su pueblo, bendiciendo, ¿no? Y haciendo que seamos bendición. Por eso dice, Abraham, tú vas a ser una bendición. Y a través de él muy viene pues el Señor Jesucristo, que es la bendición. Y si nosotros también, pues hermanos, estamos decididos en este caso a poner en práctica todo lo que dice, entonces somos inteligentes, sabios, una bendición para este mundo, ¿no? La gente dirá así, ¿no? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué les parece, hermanos, lo que está diciendo? ¿Qué nación grande hay? No hay pues ninguna nación, hermanos, grande en este mundo. Es aquella nación grande, es aquellos que ponen pues los estatutos y juicios justos, como es la ley de Dios, hermanos, que Moisés les dice al pueblo de Israel, no, ahí les estoy poniendo delante de ustedes. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué les parece, hermanos, esto, no? Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos. Ahí está en forma sencilla y simple, hermanos, nuestra responsabilidad.
practicar y con el ejemplo, ¿no? Con la práctica que hacemos, vamos a enseñar a nuestros hijos y aún a nuestros nietos, hermanos, ¿no? No puedo decir, no, tienes que obedecer sus mandamientos, ¿no? Tienes que guardar el sábado, dice así el cuarto mandamiento. Y yo no voy a la iglesia el sábado. O voy a decir, no, a los hijos, no vas a mentir, pero yo soy el primer mentiroso. Entonces, pues, ¿qué costo enseñando, no? Eso es peor, ¿no? De lo que un pagano puede hacer, ¿no, hermanos? ¿Cómo voy a hermano. enseñar así? Sí, sí, hermano, ¿alguna pregunta? Pero las religiones, aparentes religiones, lo dicen, pues utilizan Colosenses 2:16, ya no el sábado, ya no comida, ya no la ley de Dios. Hey, con eso te rebate, pues entonces con Hechos 10 también. Con eso ya hay que comer todo, con una oración ya queda santificado todo. Pero hay que saber su contexto. Ellos se refieren a qué? A las leyes ceremoniales, por cierto, tiene su tiempo, comienzo y fin, ¿no? Pero la ley que está ahora diseñando aquí, estamos hablando de la ley eterna. Como Dios es eterno, su ley también es eterno. Entonces ahí está la cosa, hermano. Así que Abraham guardaba los mandamientos también, ya lo conocía. Y por eso es que salió de viaje por todos los lugares para llevar el evangelio eterno, presentar a Dios. Era el propósito objetivo de Abraham, que Dios lo ha elegido, Dios lo ha mandado, Dios lo ha guiado. Dios lo ha encaminado todo. Y gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, por hacer esa aclaración, ¿no? Esa aclaración. Si algo ha tenido ya cumplimiento, hermanos, son las leyes rituales, ¿no? Símbolos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Esas leyes rituales, hermanos, el corderito, por ejemplo, que se llevaba al altar, que Abraham hacía eso, pues ha dado su cumplimiento ya, pues todo ese simbolismo, pues ahí quedó ya, pues se cumplió. Y ahora para nosotros el cordero, no tenemos que llevar un corderito, pues, ¿no es cierto? Sino es Jesús para nosotros, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Que el mundo recuerda justamente esta semana que pasó, ¿no? Bueno, hermanos, eso vale la pena aclarar, ¿no? Pero, hermanos, todo tiene cumplimiento, pues pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de la ley de Dios pasará. De aquello que ha escrito con su propio dedo Dios, eso pues es eterno, ¿no? Los 10 mandamientos de la ley de Dios, que resumen pues todas las leyes y pues también está incluso resumido, ¿no? En dos, el amor a Dios con todo el ser, con todo el alma, espíritu, bueno, corazón, fuerza, y el amor a nuestro prójimo como nosotros mismos o como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado. Entonces, en el fondo es el amor. El amor implica pues obediencia de los mandamientos, ¿no? De los mandamientos. Entonces, si uno dice que ama a Dios y no obedece a los mandamientos, el tal es mentiroso, total mentiroso, no podríamos ser así. Pero hay que reflexionar nosotros, hermanos, porque el mensaje es para nosotros. No es para juzgar a los demás, no, no. El mensaje es para nosotros. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Tal vez no estamos bien, hermanos. Así como el pueblo de Israel siempre se alejaba de Dios, ¿no? A eso se le llamaba prostitución, que hemos estudiado y todo, ¿no? O sea que no lo ponía en práctica, pues, hermanos. Y entonces así se alejaban de Dios. Bueno, hermanos, dice, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, dicen, ¿no? Esto es importante, hermanos, y ahí está la clave. A los niños, cuando se enseñan los mandamientos de Dios, nunca se van a olvidar, hermano, jamás se van a olvidar. Ahora, cuando quieres enseñar ya a tu hijo, cuando ya es grande, ya pues el enemigo ya ha hecho su trabajo, ya ha enseñado otras cosas, no, le ha enseñado otros, por eso tienen otros hábitos. Ahora tú le quieres enseñar, ya es difícil, pues es como el árbol ya pues está, su tronco está grueso, ¿no? Ya no se puede enderezar.
solamente un milagro podría ser, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que enseñar a los hijos? Cuando son pequeñitos, pues, hermanos. Ellos graban y nunca se olvidan, hermanos, y eso va a regir su vida para la eternidad. Por eso dice, enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, aún a tus nietos, dice, ¿no, hermanos? Y hay que enseñar con el ejemplo, no podemos enseñar no sin estar practicando. No, nos dirían, ¿no? Los hijos o los nietos que somos unos hipócritas, ¿no? Dicen y no hacen. Entonces hay que reflexionar, hermanos. El plan de Dios no era que solo un individuo diera testimonio en su entorno. No, o sea, el plan de Dios no era que solamente una persona, no, solito Abraham, no, no, sino que dice toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios, exhibiera pues la gloria de su carácter ante el mundo, hermanos. Recuerden que estudiamos ayer de Nínive, hermanos, ellos estaban unidos ahí para hacer las cosas malas. ¿Y quién les iba a impedir hacer ahora cualquier cosa mala? Solamente Dios pudo haber impedido eso, ¿no? Los dispersó porque ahí hubo una confusión en el lenguaje. Entonces ya no continuaron con sus propósitos malvados de rebelión contra Dios, ¿no? Pero acá está hablando de la unidad, hermanos, pero para el bien, para hacer luz, para hacer una bendición, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que toda la iglesia, en este caso, o nación, deberíamos estar unidos en cooperación con Dios, exhibir pues la gloria de su carácter, o sea, exhibir, mostrar en nuestra vida en forma práctica el carácter de Dios ante el mundo, hermanos. Nota, además, que las normas y preceptos que Dios les había comunicado no eran lo que los hacía tan especiales. Recuerden lo que hemos dicho ya, hermanos. No es simplemente tener ahí los 10 mandamientos en el templo, en 2 tablas ahí que se pueda poner o dibujar, o que esté en la Biblia, pues, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Nota además que las normas, preceptos que Dios les había comunicado no eran lo que los hacía tan especiales. ¿Qué cosa les hacía especial a esta nación, hermanos? O a la iglesia también, ¿qué de especial? Si no dice su adhesión a esas normas. O sea, que uno esté impregnado, adherido, o sea, viva bajo sus principios, hermanos, que esas normas estén grabados en el corazón, en la mente. A esas normas, ¿no? Y preceptos, como resultado de lo cual las demás naciones exclamarían, pues, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Así va a decir la gente. ¿Cuándo lo practicamos, hermanos? Porque si no lo practicamos, pues vamos a dar pena a los que nos ven, pues, hermanos. La gente nos va a decir, sí, saben cosas buenas, pero no lo practican, pues. Nos van a decir así y en vez de ser bendición, vamos a ser una maldición, hermanos. Por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran, hermanos, acarrearía pues maldiciones en lugar de bendiciones y muerte en lugar de vida, pues, hermanos. Finalmente, la última pregunta, hermanos, dice, ¿cómo se aplica hoy a nosotros, los adventistas, el mismo principio, a saber, que es necesario obedecer la verdad además de conocerla? A ver, ¿cómo se aplica esto a ver a nosotros, hermanos, a los que estamos aquí, ¿no? Estudiando día tras día, ¿no? ¿Cómo se aplica a nosotros esto? A ver, que es necesario obedecer, ¿no? A esta verdad, no solamente conocerlo, sino obedecerlo. Hermano Justo, Sí, hermana. cuando obedecemos, eso aplica un cambio en nuestra vida. O sea, si nosotros solamente sabemos que hay alguna norma que guardar, pero no lo hacemos, no se produce ningún cambio en nuestra vida. El obedecer es lo que hace. O sea, cuando nosotros nos movemos a la acción, eso es lo que hace que haya una transformación. Muy bien, hermana. Gracias. Sí, pues, hermanos, eso es importante, ¿no? O sea, el obedecer hace transformación, ¿no? La transformación, pues, sucede
cuando hay una decisión, hermanos, de poner en práctica lo que dice Dios. Entonces las cosas cambian. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Tomemos una decisión en esta mañana, pues, hermanos, ¿no? O sea, hemos tomado decisiones, ¿no? Y hay que tomar cada día decisiones, hermanos, porque la batalla, ahí estamos, ¿no? El enemigo siempre va atacando de una y otra forma. Hermanos, si hemos caído en una y otra cosa, hermanos, habrá que levantarse, hermanos. Hay que levantarse y seguir adelante, perseverando, hermanos, ¿no? Reconociendo, ¿no? Con humildad que lo que somos, pues, hermanos, cómo estamos aquí ¿no? Y entonces, pero sí la lección está bien clara, hermanos. El propósito de Dios que tiene, ¿por qué nos ha llamado? Nos ha llamado para practicar, hermanos, ¿no? Las cosas que dice Dios. Y ahí se muestra el carácter de Dios en la práctica de sus mandamientos. Que Dios los bendiga, hermanos. Si alguien quiere despedirnos con una oración, sería bueno, hermanos, que alguien pueda orar para terminar, hermanos. ¿Algún hermano, alguna hermana puede prender su micro y despedirnos con una oración? Hermano Celso, por favor, estás ahí, creo, con tu micro prendido. Por favor, despídenos con una oración. Ya, hermano, ¿se escucha, hermano? Sí, hermano, sí, sí. Ya, vamos a arrodillarnos donde estamos entonces, hermano. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, estamos agradecidos por darnos la vida en primer lugar y luego conocerte a ti, Señor. Tú eres el fuente de la vida, fuente de conocimiento, fuente de discernimiento para saber quién es quién, cómo somos. Donde estamos, Señor, por favor, Señor, te agradecemos día a día las lecciones correspondientes, Señor, nos ayudan, Señor, a tener la luz a través del cual podemos, Señor, desplazarnos nosotros conforme tu voluntad. Eterno Dios, bendice este día, bendice tu pueblo en donde quiera que se encuentra. Ayuda, Señor, a los enfermos. Señor, ayuda también, Señor, en cada trabajo que tienen nuestros hermanos. Nosotros mismos no perder tiempo, ni un minuto, Señor, debemos estar anclados en tu conocimiento, en tu sabiduría, Señor. Por favor, Señor, cada vez el tiempo se corta, Señor, tanto a nosotros como también la vida de este mundo. Ayude, por favor, Señor, conocer paso a paso, Señor, cada día que tenemos. Dios mío, gracias por este conocimiento que nos concede, Señor. Gracias. En nombre, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Celso. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Dios.